Hola, amada hermana que me escuchas el día de hoy. Quiero compartirte acerca de la comunicación desde una perspectiva bíblica, destacando las enseñanzas y consejos que Dios nos da a fin de cubrir esta importante necesidad que tenemos como humanos, pero especialmente nosotras como mujeres. ¿A cuántas de nosotras no nos gusta sabernos escuchadas, saber que hay alguien con el que podemos compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras angustias? Te pido que me acompañes en esta oración para pedirle a Dios que tome el control de este estudio que hoy vamos a tomar. Padre eterno, bendito Dios, te damos tantas gracias porque nos regalas un día más, nos das una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos y hoy nos das este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, para dejar que nuestro corazón y nuestra mente sea enseñado por ti. Tú que siempre, Señor, tienes palabras de bien para nosotras, tienes enseñanzas valiosas para nuestra vida. Te pido, Señor, que quites todo estorbo del enemigo, todo distractor que quiera impedir que esta palabra, este estudio, llegue al corazón y cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te doy gracias por nuestra iglesia, por nuestro pastor, porque tú has permitido, Señor, que en esta obra se siga habiendo medios para extender tu reino y que tu palabra llegue a más corazones necesitados de ti. Rogamos porque tú sigas hablando en nuestras vidas, que cada estudio, Señor, se dé, que cada palabra que se dé en tu iglesia, Señor, impacte más corazones. Gracias por este tiempo que nos das como mujeres. Permítenos aprender de ti y sobre todo ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues como te decía, el título de nuestro estudio del día de hoy es La comunicación desde la perspectiva bíblica. Hoy quiero empezar recordándote algunos conceptos básicos que segura estoy que en tu preparación académica has escuchado, pero hoy los veremos desde una perspectiva bíblica. Comencemos reconociendo que una parte esencial de nuestro día a día es la comunicación. Para nosotros, como hijos de Dios, pues primeramente con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con todas aquellas personas con las que nos rodeamos en el día a día y tenemos este acto de comunicarnos. Si recuerdas, tal vez en las clases de español nos hablaban que la comunicación se definía como un acto voluntario de querer hacer partícipe a otro o de compartir con alguien un mensaje a fin de intercambiar ideas, obtener información o dar a conocer tus puntos de vista y necesidades. Para que este acto pueda ser posible, hay ciertos elementos que no pueden faltar. Y para que la comunicación exista, deben estar presentes y disponibles en este circuito comunicativo, es decir, en la idea de dar y recibir información. Dicho circuito se da de acuerdo a ciertas condiciones y a ciertas normas, según sea el caso, pero en ellos siempre se pueden identificar los mismos elementos, que son un emisor, que es aquel que inicia el acto comunicativo, creando, codificando y transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, una mujer que le marca por teléfono a su amiga, a otra hermana, para bendecir su día. La mujer que se acerca en oración con Dios está iniciando un acto comunicativo. Alguien que, como el día de hoy, preparó un estudio para compartirlo, se convierte en un emisor. Dios es un emisor. Él nos da su mensaje día con día, pero también Él nos dejó una gran misión como mensajeras, como emisoras de su mensaje. Si me acompañas a este primer versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios en este versículo nos pide que nosotras vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y que enseñemos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Qué quiere decir? Que Él primero fue un emisor, nos dio un mensaje, nos reveló su palabra, nos enseñó cosas y ahora nos pide que nosotras enseñemos a otros eso que hemos escuchado de Él. Pero también en el acto comunicativo, aparte de un emisor, que es el que da el mensaje, debe existir un receptor, que es aquel que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo, recomponiendo así el mensaje. Por ejemplo, una mujer que se conecta a escuchar un estudio, que asiste a una predicación, se convierte en un receptor. Dios también es un receptor de mensajes. Él, en el acto comunicativo, nos ha enseñado que escucha nuestras oraciones, escucha nuestras peticiones. Y veamos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento, en Jeremías 29:12, que dice así, Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, cuando nosotros iniciamos ese acto comunicativo con Dios de invocarle, de venir ante Él y hacer nuestras oraciones, Él es ese receptor que está escuchando lo que sus hijas le quieren decir. También en el Nuevo Testamento, pero en la primera carta de Juan, primera de Juan 5:14, el Señor nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué hermoso es saber que Dios nos escucha, que nosotros podemos ser esas emisoras, hablar con Dios y Él nos va a escuchar si nosotras pedimos conforme a su voluntad. En la comunicación existe un tercer elemento, que es un mensaje, la información misma que se transmite, sea esta del tipo que sea. Por ejemplo, una petición de ayuda, un estudio bíblico, una lectura de una porción de la Biblia, contienen un mensaje. Y Dios nos ha revelado a través de su palabra que el mensaje que Él nos da jamás pasará, que siempre permanecerá, que sus palabras son para siempre. Y que estas palabras que Él nos ha regalado nos van a traer sabiduría y bendición. Quiero que me acompañes ahora a leer otros dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En Salmos 119:130, el Señor nos revela que su palabra permanece para siempre. Vamos a leer el Salmo 119:130. Y dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y también en Mateo 24:35 dice lo siguiente. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso es saber que las palabras de Dios son para siempre y que al estar expuestas a su palabra nos da claridad de mente. En el acto comunicativo existe un elemento más, que es el código. El código de los mensajes es una forma de encriptación, o sea, un lenguaje o un sistema de sentido que sirve para traducir el mensaje. En el caso de la comunicación verbal, pues es muy evidente, pues requerimos de un idioma compartido para transmitir al receptor un mensaje. Pero, en este caso, hablando espiritualmente, estos códigos se convierten en la forma en que nosotros podemos descifrar, podemos entender el mensaje que Dios nos da.
Y para esto tenemos que ser mujeres espirituales, como lo dice 1 Corintios 2:14. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, leemos: Si permaneciere, capítulo 2, 14, sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente, Entonces, nuestro código es ser mujeres espirituales. Si nosotros no leemos con este sentido espiritual la Biblia, nunca la vamos a poder entender. Nunca vamos a poder comprender el mensaje que Dios nos está dando, y para nosotros serán locuras las palabras que escuchemos. Pero si estamos en el código correcto, en el mismo idioma, en la misma sintonía que Dios, vamos a poder entender su mensaje. El último elemento del acto comunicativo es el canal. El canal de comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje, o sea, la forma física en que efectuamos el acto comunicativo. Las ondas sonoras que transportan las palabras habladas, las letras de tinta sobre un papel o los impulsos químicos incluso entre una célula y otra cuando éstas se comunican en nuestro cuerpo. Dios usa distintos medios para hacernos llegar su mensaje. Hoy quiero hablarte de algunos de ellos. El primer medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros es a través de su palabra. Si me acompañas a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un medio que Dios va a utilizar siempre va a ser su palabra, porque ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Pero Dios también nos habla a través de la naturaleza y la creación. Si me acompañas ahora a Romanos 1:20, dice que nosotros no podemos negar el hecho de que Dios existe. Con el simple hecho de ver la naturaleza, podemos ver que Dios existe, que Dios está ahí. Y en Romanos 1:20, Pablo lo expresa de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí habla que no tenemos excusa a veces para decir: es que yo no lo sabía, yo no entendía, yo no podía ver a Dios. Pero simplemente con los actos tan maravillosos de ver salir el sol, de verse ocultar, de la lluvia, de saber que nuestro planeta gira alrededor del sol en una sintonía perfecta para el día y la noche, las estaciones, eso nos habla de un Dios creador, de un Dios maravilloso, de un Dios de orden y que todo lo hace perfecto. Y que Dios todo lo creó con tal perfección, tan bueno, tan hermoso, y que a veces nosotros como humanos nos hemos encargado de destruir esa hermosa naturaleza que Dios nos regaló. Pero bueno, a través de todas estas cosas que Dios creó, podemos ver su grandeza, podemos comprobar su poder y su magnificencia. También Dios nos va a hablar a través de otros creyentes. Dios puede usar a una amiga, a un maestro de la palabra, a un papá, a una mamá, a un predicador, para transmitirnos su mensaje de verdad. Sus palabras pueden ser de advertencia, de bendición, pueden ser verdades para nuestras vidas. Por ejemplo, en la Biblia, Natán amonesta a David acerca de algo que David había hecho en contra de la voluntad de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 12, de los versículos 1 al 7, podemos leer esta historia. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo
Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Qué historia tan impactante, cómo Dios permitió a través de Natán que David fuera confrontado con su pecado. Y muchas veces es así en nuestra vida. Dios nos habla y hoy tenemos que aprender a escuchar cuando Dios habla a nuestra vida, para tener ese acto comunicativo con Él. Porque Dios también nos va a hablar a través de las circunstancias. Por ejemplo, Moisés, Dios lo usó con esas circunstancias, las plagas, para convencer al líder de Egipto de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero Faraón no quiso escuchar. A veces nos convertimos nosotras como en Faraón. Estamos viendo circunstancias que están pasando en nuestra vida, plagas que están llegando a nuestra casa, y aún así nos negamos a escuchar a Dios. Y hoy por plagas me refiero a lo mejor a contiendas, a celos, a pleitos, a iras, a enfermedades que a lo mejor hoy están rodeando nuestra vida. Estamos pasando por circunstancias difíciles y aún así no hemos querido escuchar a Dios. Dios también nos va a hablar a través de la oración. Y esto es a través de su Espíritu. Pues reconozcamos que a veces no sabemos cómo orar, pero la palabra de Dios nos dice que su Espíritu intercede por nosotras. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8, capítulo 28, versículos 26 y 27. Acompáñame por favor ahí a ese versículo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, otra forma de comunicarnos, o que Dios se comunica con nosotros, es justamente a través de una vida de oración. Hoy, como hijas de Dios, debemos reconocer que nuestra principal comunicación debe ser con nuestro Padre Celestial y, en segundo lugar, con nuestro prójimo. La pregunta es: ¿cómo hablar con Dios? Nuestro canal es la oración. Tenemos claros modelos de enseñanza en este sentido. Si vamos a Lucas 11, del versículo 1 al 4, podremos leer un modelo de oración que mismo Jesús nos dejó como ejemplo para que viéramos la importancia de depender del Padre y de pedir conforme a su voluntad. Y dice así: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta fue una oración modelo que Jesús le dio a sus discípulos, pero no como una receta para repetir día a día las mismas palabras, sino en el sentido estricto de que primero debemos reconocer a quién estamos orando, con quién estamos hablando, en este caso, nuestro Padre. Debemos pedir que su voluntad se obre en cualquier situación que hoy estemos viviendo, en cualquier circunstancia que hoy tengamos que decidir. Nuestra oración debe ir alineada a su voluntad. Debemos pedir por el sustento de nuestros días, por esa provisión para las cosas de las cuales el Señor ya sabe que tienes necesidad. Y sobre todo, debemos de estar dispuestas siempre a perdonar las ofensas de nuestros hermanos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Sabemos que a veces en el día a día se pueden dar situaciones en las que podemos disgustarnos, molestarnos con alguien, pero lo importante es recomponer esas relaciones, y para eso justamente Dios nos dio la comunicación, nos dio el poder hablar, el poder tener palabras para arreglar las cosas. Y también nos habla de lo importante que es pedirle a Dios que nos libre de todas aquellas tentaciones que tenemos en el día a día. Cada una de nosotras conoce sus debilidades, conoce las cosas en las cuales necesita el poder de Dios para poder salir victoriosa, porque hemos visto que en nuestras fuerzas y en nuestro poder no lo podemos hacer. Este mismo ejemplo de oración lo puedes encontrar de una manera un poco más detallada en Mateo capítulo 6, de versículo del 5 al 13. Lo puedes leer posteriormente. Hablar con Dios es hablar con un amigo. Cuando nosotros hablamos con amigos o familiares, generalmente pues seguimos cierto orden. Primero pues hacemos un acto de saludo, luego preguntamos acerca de cómo están, de qué ha pasado, y demostramos genuino interés por saber, por escuchar. A medida que vamos participando en esta conversación, y hemos escuchado muchas veces de boca de nuestro pastor que la oración no se debe de convertir en un monólogo, sino realmente en un diálogo con Dios. Es decir, nosotros a través de la oración abrimos nuestro corazón, le decimos a Dios nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, pero debemos de esperar la respuesta de Él, y eso lo vemos a través de su palabra. Pero también la Biblia nos enseña que cuando nosotros hemos apartado un tiempo para orar, lo más común era que se hiciera de rodillas, y tenemos varios ejemplos. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54, podemos encontrar lo siguiente. Primera de Reyes 8:54, y dice así: Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. En Daniel capítulo 6 versículo 10 también encontramos una instrucción clara acerca de cómo Daniel oraba a su padre de rodillas, se comunicaba de él en esta posición que indica humildad, que indica mansedumbre. Daniel 6:10 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el Nuevo Testamento también encontramos esta misma actitud de reverencia al estar comunicándonos con nuestro Padre Celestial. En Lucas 22:41 podemos leer lo siguiente: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Está hablando de la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Mismo Jesús
nos muestra que oraba a su Padre de rodillas. En Hechos capítulo 9, versículo 40, también podemos leer este mismo acto. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Aquí vemos al apóstol Pedro orando a su Padre de rodillas. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 20, versículo 36, encontramos también nuevamente esta enseñanza. 20:36 dice así: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí vemos en este caso a Pablo. Y por último, en el 21:5 dice: Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Entonces hoy podemos entender que una manera de iniciar nuestro acto comunicativo con Dios es hacerlo de rodillas, es hacerlo con esa actitud reverente, y esto nos va a garantizar una mejor comunicación con Dios. No solo tomarlo como un acto religioso de ponernos de rodillas, sino realmente con un corazón rendido a Él. A veces cuando hablamos con nuestros amigos, pues estamos de pie, o a veces tomamos un tiempo para sentarnos y hablar detenidamente, o preferimos conversar en una posición cómoda. Sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, es necesario que nos pongamos de rodillas. Que esta sea nuestra postura más importante, o la actitud con la que nos dirijamos a Dios para pedirle, para suplicarle, para hacerle llegar nuestras peticiones, para intercambiar con Él nuestras ideas, para que Él hable a nuestros corazones. Y siempre debemos de buscar un lugar apartado y tranquilo. Jesucristo dijo a sus siervos que debían orar en una habitación con la puerta cerrada, para así poderse comunicar con Dios en privado. Y al fin y al cabo, no oramos para que otros nos vean. Además, debemos asegurarnos de tener silencio necesario, a veces apagando todos los aparatos que nos puedan interrumpir, los televisores, los celulares, o cualquier situación que te pueda distraer de ese tiempo con Dios. Porque el acto comunicativo requiere de eso, requiere de un tiempo especial y requiere de quitar todos los distractores. Ahorita lo estamos viendo hacia Dios, pero después vamos a ver hacia nuestro prójimo, y a veces hemos perdido esa sensibilidad. A veces queremos orar, queremos leer la Biblia donde hay distractores, donde está la televisión prendida, donde está el celular sonando, y pues esa comunicación es interrumpida y finalmente no se logra el propósito. Esta parte la podemos aprender en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6 dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como segundo punto, una vez que hemos aprendido y que hemos practicado la comunicación con nuestro Padre Celestial, tenemos que tener una comunicación asertiva con nuestro prójimo, que nos permita expresar los pensamientos de manera honesta, directa y correcta, expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos con nuestro prójimo. Y para esto, la Biblia nos da múltiples consejos para desarrollar la asertividad comunicativa. Hoy solamente te voy a hablar de algunos de ellos. El primero lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Este primer consejo es la blanda respuesta. Proverbios capítulo 15, versículo 1.
Si nosotros queremos tener una comunicación asertiva con nuestro prójimo, debemos de aplicar este versículo, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Se trata muchas veces de repetir el mensaje en un tono, con una voz calmada, un mensaje que a lo mejor al principio no fue recibido idealmente y empieza a generar conflicto o enojo por parte de la otra persona. Y a veces es necesario cambiar el tono de nuestra voz, dulcificar nuestra voz para volver a dar el mismo mensaje tal vez, pero de una manera que no propicie confrontaciones. Otro consejo que la Biblia nos da acerca de nuestra comunicación lo podemos encontrar en Efesios 4:29. Acompáñame ahora a Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas son palabras chatarras. Son aquellas que destruyen, no solamente a nosotras mismas, sino a los demás. Palabras de odio, de contienda, de crítica, de envidia, palabras negativas. Por ejemplo, no se puede, eso no va a funcionar, nadie me quiere, que todos son malos conmigo, que si esto no sirve. Palabras que son destructivas y que tarde o temprano darán un resultado para mal. Y el Señor nos advierte acerca de esta forma de comunicación que es muy común en el mundo. Hablar con palabras echadas a perder, con palabras que son basura y que muchas veces lo único que hacen es lastimar. Pero Dios nos invita a usar las buenas palabras, las palabras que edifican, que agradan al oído del receptor. Hoy debemos de practicar y de llenar nuestro corazón cada vez más de estas palabras buenas, para que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En 1 de Pedro 3:15 encontramos otro consejo útil para nuestra comunicación asertiva con los otros. 1 de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces es necesario que nosotros estemos preparadas para presentar defensa, pero no para pelear, no para contender. Dice aquí, con mansedumbre y reverencia. Ante todo lo que nos demande dar una razón, y muchas veces esto tiene que ver con lo que hoy creemos, con lo que hoy hemos aprendido de Dios, y que esto no sea razón para una discusión, sino que de manera amable y sin dar pie a nuevos enfrentamientos, podamos conversar con el otro. Muchas veces no es necesario hablar con agresividad. No es necesario creer que siempre tenemos la razón en todo. A veces es necesario asumir la parte que los otros nos están diciendo y no de inmediato dar una respuesta. Otra parte importante es hacer preguntas asertivas. Jesús era experto en hacer preguntas para evitar reproches o afirmar algún defecto. A veces cuando nosotros tenemos una situación que está causando conflicto, podemos hacer preguntas que ayuden a que mejore nuestra comunicación. En lugar de reprocharle a alguien, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has terminado? Podemos preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? para terminar. Recordemos cuando
se acercaban a Jesús a veces para hacerle preguntas, para hacerlo caer, ¿cómo contestaba él? Muchas veces contestó con otra pregunta. Como por ejemplo cuando le pidieron o le preguntaron que si era legal dar tributo a César, y él respondió con una pregunta muy asertiva. Dijo que le mostraran la moneda y que le dijeran de quién era la inscripción, de quién era la imagen que estaba en esa moneda. Y pues la gente respondió que era de César. Y Jesús muy sabiamente dijo, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos enseñó a ser asertivas con nuestra comunicación. Y esto tiene mucho que ver con que nuestra lengua sea una lengua apacible. En Proverbios 15:4 nos dice algo acerca de esto. Acompáñame a Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, si nosotros hoy queremos dar vida a través de nuestras palabras, debemos hacerlo con una boca apacible, con una boca llena de sabiduría, y no permitir que nuestras palabras sean perversas y que provoquen quebrantamiento de espíritu. Ante algo que a veces nos molesta de otro o con lo que no estamos de acuerdo, en lugar de discutir, a veces es necesario ignorar un poco de esa parte del mensaje y prestar atención a la parte que edifique, a la parte que construya, y no enfrascarnos en palabras. Es que tú me dijiste, es que tú... Y a veces ponemos palabras en la boca del otro que él ni siquiera dijo, pero es porque nosotros lo estamos pensando de esa manera. Dios nos dice hoy, ten una lengua apacible, tranquila, que sea dulce tu voz, que sea apacible lo que hablas, que no haya pues cosas bruscas en tu hablar, sino que realmente puedas tú responder con sabiduría. Y esta parte de la respuesta ahí mismo en Proverbios capítulo 18 versículo 13 habla de cómo tenemos que responder. Dice 18:13: al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio, es decir, le es necedad y vergüenza. Muchas veces no hemos terminado de escuchar lo que el otro nos tiene que decir y ya estamos respondiendo. Nos es locura, es vergüenza a veces responder sin antes haber escuchado realmente lo que el otro nos quería decir, y nos apresuramos a dar respuestas. En Santiago 1:19 nos habla de algo similar. Si me acompañas ahora a Santiago 1:19, encontramos estas palabras llenas de sabiduría y que debe ser como nuestra meta en cada día de estarlo aplicando. Dice Santiago 1:19: pero por esto, mis amadas hermanas, toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar y tarda para airarse. Hoy debemos de aplicar esta parte en nuestra vida. Debemos de ser prontas para oír. Antes que otra cosa, antes que enojarnos, antes que responder, antes que tratar de dar nuestras razones, aprendamos a escuchar. Nuevamente, si regresamos a Proverbios, aquí nos está diciendo tardas para hablar, pero Proverbios nos complementa este consejo. Y en el Proverbio 17:28, Dios nos dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchas veces en ese acto comunicativo solo necesitamos escuchar. No necesitamos decir nada. Necesitamos guardar silencio a veces ante situaciones que pasan,
y eso permitirá que la comunicación sea más asertiva. A veces con nuestro esposo, con nuestros hijos, las mujeres tendemos mucho a responder de inmediato y a veces no queremos guardar silencio. O ante una situación que ya se dio un problema, queremos hablarlo a fuerzas y tratar de resolverlo en ese momento. Cuando Dios te dice, sé sabia, mejor guarda silencio, cierra tu boca con prudencia. También el Proverbio 15:23 nos habla acerca de nuestras palabras. Proverbio 15:23 dice así, lo vamos a poner en sentido femenino. La mujer se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando sea tiempo de hablar hay que hablar, y cuando sea tiempo de callar hay que callar, que dar la palabra a su tiempo. A veces en situaciones que no nos debemos de quedar calladas, nos quedamos calladas. Hoy el Señor nos dice, sean sabias, alegren con sus respuestas a su boca. Cuánto trabajo nos cuesta a veces dominar nuestra lengua. Si hoy queremos que nuestra necesidad de comunicación sea cumplida, recordemos iniciar una buena interacción y comunión con nuestro Padre Celestial, y después tomar sus consejos y pedir dirección para intercambiar y hablar con nuestros iguales. De esta manera nos estaremos asegurando éxito y bienestar, evitando conflictos. Hoy debemos reconocer que nuestra forma de comunicarnos en la forma de comunicarnos está el resultado de lo que pasa en nuestra vida, como lo dice el Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si usamos la comunicación de manera correcta, obviamente tendremos resultados de vida. Estableceremos relaciones de amistad, de amabilidad, de confianza. Nos sentiremos más satisfechas con nuestras relaciones personales. Estaremos motivadas para servirle al Señor. Evitaremos el cansancio mental que provoca la comunicación agresiva y negativa. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de las cosas que decimos y estamos piense y piense por qué lo dije? Mejor no hubiera dicho nada. Si nosotros aprendemos a depender de Dios y a pedirle esa dirección, vamos a evitar el que la palabra se convierta en un conflicto en nuestra vida. Vamos a permitir llegar a acuerdos consensuados de una manera más fácil. A veces cuánto nos cuesta ponernos de acuerdo porque no sabemos cómo comunicarnos, porque no hemos seguido las reglas que Dios ya nos dijo para esa comunicación. Que tus respuestas sean blandas, que no salga ninguna palabra corrompida de tu boca, que estés dispuesta a prepararte y a presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, a hacer preguntas asertivas, no reproches, no reclamos, a tener una lengua apacible, a no responder antes de escuchar, a ser pronta para oír, tarda para hablar y para airarte, a guardar silencio o a dar la palabra a tiempo. Hoy, para terminar nuestro estudio, te quiero invitar a que evalúes si las palabras que hablas en el día a día edifican o están destruyendo, si están siendo de bendición o de maldición. Ojalá que todas nuestras palabras sean siempre para bendecir, y así seremos mujeres más contentas, felices y saludables. Y si no es así, seguramente es porque nos hace más falta escuchar a Dios. Nos hace más falta tener esa comunicación primeramente con el Padre Celestial para que Él nos ayude a comunicarnos de una mejor manera con nuestro prójimo. Espero que Dios haya hablado a tu corazón como habló hoy a mi corazón, y que empecemos a trabajar en mejorar nuestra comunicación, primero con nuestro Padre Celestial y después
con los que nos rodean. Acompáñame a esta oración para despedirnos. Padre bendito, tú que eres bueno y misericordioso, en ti confiamos, Señor, en ti depositamos toda nuestra fe. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayude a comunicarnos de una mejor manera. Hoy anhelamos, Señor, tener una comunión, una intimidad contigo. Ponos en nuestro corazón ese deseo, Señor, de apartar tiempo para comunicarnos contigo, para hablarte, para hacerte nuestras peticiones, para invocarte, Señor, para clamar a ti, sabiendo, Padre, que tú nos escuchas. Permítenos, Señor, buscar respuesta a todas nuestras oraciones en tu palabra, que día a día sea una necesidad en cada mujer escuchar tu palabra, leer tu palabra, meditar tu palabra, y que a través, Señor, de esa comunicación que tengamos contigo, impacte la comunicación que hoy tenemos con las personas que nos rodean, en la familia que tú nos has puesto, en el matrimonio que tú nos has puesto, en el trabajo que tú nos has dado. Que seamos mujeres, Señor, que sepan comunicarse asertivamente, que evitemos el conflicto, que evitemos la guerra a través de las palabras, Señor. Que seamos mujeres sabias, que nos conduzcamos con palabras que vengan de ti, siempre buscando, Señor, la edificación, la construcción, el sumar y el no restar, Señor, el ayudar y el no destruir, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que cada mujer, Señor, hoy pueda sanar esa comunicación contigo y con los que le rodean. Te damos gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues hermana, yo le doy gracias a Dios por tu vida y espero que este estudio lo podamos poner en práctica y que sigamos esforzándonos por tener cada día una mejor comunicación, pero desde la perspectiva bíblica. Que Dios bendiga tu semana y que Dios guarde tu vida.